Bueno, pues le comentaba que efectivamente esta noticia de lo que fue la elección el día de ayer en la Suprema Corte de Justicia de Norma Lucía Piña, pues ocupa todas las primeras planas del día de hoy en la prensa nacional. Fue una elección que se dio después de 3 rondas. En las 2 primeras no se alcanzaron los 6 votos que ayer le comentaba que se necesitaba por parte de quien resultara ganador. En el caso de Norma Lucía, finalmente lo hizo, por cierto, con una votación pegada en la segunda ronda por parte de Ortiz Mena, de quien ayer también estuvimos comentando. Pero bueno, finalmente es Norma Lucía Piña la que queda como presidenta de la Suprema Corte de Justicia, y aquí lo tenemos. Hay formas de discursarlo, ¿no? El Reforma dice: nombran presidenta, aplauden autonomía, claramente haciendo gala pues de la distancia que tiene con pues toda una serie de formas de ver los proyectos y las decisiones que le llegan a la Suprema Corte de Justicia por parte de la Cuarta Transformación. Ahí hay una distancia y que el Reforma aplaude. Ministra Piña rompe techo de cristal al presidir la Suprema Corte, es lo que destaca el Universal. Y luego dice también: una tesis definió la elección. Bueno, eso también es una especulación que hace el Universal con su línea editorial que tiene. La Jornada destaca: una mujer presidirá la Corte por primera vez en 2 siglos, cosa que ya estábamos comentando hace un momento. Igualmente, Milenio: Norma Piña rompe en tercera ronda el techo de cristal en la Corte. El Heraldo también. En fin, le decía, esta es la principal información, la principal noticia que tenemos el día de hoy de lo que ocurrió el día de ayer. Y antes de irnos con lo que comentó esta mañana el presidente, pues vamos a ver un guiño de lo que es el perfil de Norma Lucía Piña. Esto es un trabajo de nuestros compañeros de Informativo 14. Norma Lucía Piña Hernández es la primera mujer en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Licenciada en Derecho por la UNAM, cuenta con una especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, otra en Derecho Judicial por el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una más en Derecho Penal por la Universidad Panamericana. Por cierto, aprobada con mención honorífica. Norma Piña comenzó su experiencia como profesora de educación primaria en la Escuela de Experimentación Pedagógica. Entre 1998 y el año 2000 se convirtió por oposición en el Juzgado Tercero del Distrito en el estado de Morelos, para luego ser juez quinto de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal. En 2015, Piña Hernández fue propuesta por el expresidente Enrique Peña Nieto para reemplazar a la ministra Olga Sánchez Cordero en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, en la sesión realizada en el Senado, obtuvo 79 votos por parte del PRI, PAN y Partido Verde Ecologista, y 20 en contra del PRD y el PT. Durante los últimos años, la ahora presidenta de la Corte solo ha apoyado 3 de los 18 proyectos controvertidos del actual gobierno. Entre sus elecciones más importantes resaltan su voto a favor del aborto, contra la prohibición del consumo lúdico del cannabis y para mantener la prisión preventiva oficiosa, mientras que con su voto en contra rechazó la reforma eléctrica y la consulta popular. Aurora Castillejos, Canal 14. Bueno, hay un claro perfil de la ministra, ahora presidenta, Norma Lucía Piña, que pues está muy relacionado, está muy vinculado a temas de derechos humanos, particularmente temas relacionados con la paridad de género, con derechos de las mujeres. Y en otras cosas, pues sí vemos pues una posición que se acerca más a el conjunto de ministros que han estado en contra de ciertas reformas y de ciertos cambios a nivel constitucional, pues que tengan que ver con, por ejemplo, poner límites al poder económico, ¿no? Claramente eso se refleja en su definición respecto a la ley de la industria eléctrica. En fin, vamos a comentar un poco más de esto, pero vamos a lo que justamente comentó el presidente. Le decía yo que reivindica 2 cosas. Uno, el hecho histórico de que una mujer haya llegado a ser presidenta.
de la Suprema Corte de Justicia, y por otro lado, el hecho histórico también de que esto muestra, por el perfil de quien llega, muestra claramente la autonomía del Poder Judicial. Destaco el hecho histórico de que por primera vez una mujer va a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia desde 1825, 2 siglos casi. Entonces eso es muy importante. Por lo demás, eligieron los ministros como lo establece el procedimiento y hubo pues aceptación y hubo acuerdo. Se trata de un poder autónomo, independiente, como nunca había existido. Nosotros no imponemos nada en la Corte. Y es tan evidente, aunque no lo quieran aceptar, que la presidenta Norma Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido. Es único el momento que estamos viviendo. Nadie puede decir que hay subordinación. Estamos comentando el tema de hoy, que es la llegada a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de Norma Lucía Piña, y lo que esta mañana comentó el presidente, que le decía yo que en mucho es la reivindicación de la autonomía que muestra este hecho por parte del Poder Judicial, la autonomía del poder político. Esto frente a lo que ha sido una historia que pues no hay más que recordar ciertos eventos, ya alguno lo estaba recordando el propio Miguel Arzate, ¿no? Lo que pasó con el desafuero, el gobierno de Vicente Fox en concordancia o en una complicidad con el Poder Judicial en ese momento para impulsar el desafuero del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, pero como esa hay más anécdotas, ¿no? O sea, podemos hablar de la reforma que impulsó Ernesto Zedillo, en donde no solamente redujo la cantidad de ministros, sino los puso todos. Podemos recordar también la forma en que el ahora ministro, que ya no presidente, Arturo Saldívar, pues denunció en diversas ocasiones las presiones flagrantes e incluso amenazas, si nos remitimos a testimonios que están documentados incluso en documentales, para que tomaran decisiones los ministros en la Suprema Corte de Justicia en favor o para proteger ciertos intereses políticos o económicos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una auténtica separación entre el poder político, es decir, el del Ejecutivo, y el Poder Judicial. Ahora, de eso no se sigue que hayamos llegado ya, estamos en ese tránsito a una autonomía del Poder Judicial como gran institución de justicia respecto del poder económico. Eso es una cosa que pues todavía merece una reforma judicial y una limpieza de la corrupción que también ha caracterizado como otros poderes. A eso también se refirió el presidente cuando dice, pues sería importante que de manera autónoma, justamente, sí se impulsara una reforma judicial que es necesaria y una limpieza, por cierto, no solo en el Poder Judicial, sino en todos los poderes y en todas las instituciones. Y ojalá, y de manera independiente, autónoma, se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial, que urge por la corrupción que impera. Hay que seguir limpiando todo el gobierno, los 3 poderes, purificando la vida pública y que cada vez se respete más al pueblo, se atienda más al pueblo, que las instituciones no estén al servicio de minorías rapaces, que no estén al servicio de la corrupción, al servicio del dinero. Bueno, esto es clave y es muy relevante. ¿A dónde estoy? Acá. ¿No? Acá. Okay. Es muy relevante justamente frente a otra parte de nuestra historia que tiene que ver con eso, con la relación de ciertos poderes, en este caso del Poder Judicial con el poder económico. Y ahí una cosa que le destacaba hace un momento, pues son las votaciones, hablan de los ministros y de las ministras, y en esta votación sobre la reforma constitucional, no la reforma constitucional, la ley de la industria eléctrica, que llegó por una acción de inconstitucionalidad que pidió la oposición, y Norma Lucía
Piña fue una de las que validó que se declarara como inconstitucional. Esto no ganó, sin embargo, bueno, pues eso habla del perfil de una ministra que pues sus consideraciones están más bien en la interpretación de la Constitución, que tiene que ver con la competencia económica o a lo mejor con otros intereses. El chiste es que aquí pues vamos a ver ahora, y estamos en un momento en donde todo queda en un escaparate, vamos a ver de qué manera se conduce el Poder Judicial a partir de la llegada de Norma Lucía Piña en lo que tiene que ver con esto y también en lo que tiene que ver con una agenda importante de derechos humanos, que es así la ha venido impulsando desde el lugar de ministra que había venido ocupando. El presidente, le decía yo, en tercer lugar se refirió a lo que ha sido un programa de transformación con una noción de justicia que no necesariamente ha requerido de modificaciones legales o constitucionales, al margen de que estas sí se han hecho. Algunas se han hecho, algunas se han logrado, otras pues se han quedado en el tintero pues debido a la oposición, cuando no se han logrado las mayorías requeridas para hacer esta reforma constitucional. Pero más allá de estas que sí se hicieron, el presidente hoy habla de que el programa de transformación incluye una visión y una práctica, una ejecución de políticas que incorporan el sentido de la justicia y lo materializan. Vamos a ver esta parte que también comentó el presidente. Una relación respetuosa. Afortunadamente, nosotros estamos llevando a cabo un programa de transformación en donde no necesariamente se requiere de modificar las leyes. Esto desde el principio lo definimos. Cada vez que hay una transformación, hay una nueva constitución. Lo que correspondía era promover un constituyente para elaborar una nueva ley de leyes, una nueva constitución. Pero dijimos, nos vamos a estancar. Escogimos como 10 reformas muy importantes. Nos quedaron pendientes otras. No tenemos nada que temer en cuanto a que bloquee el Poder Judicial, si esa fuese su intención, que no creo que estén pensando en frenar la transformación, pero si fuese esa su intención, pues no pasaría absolutamente nada, porque nosotros seguimos haciendo justicia. Hacer justicia, pues es devolverle 30,000 hectáreas a los yaquis. Hacer justicia es que todos los adultos mayores del país tengan una pensión. Hacer justicia es que tengan pensión todos los discapacitados. Hacer justicia es que se apoye a los productores del campo. Hacer justicia es que se entreguen 11 millones de becas a estudiantes pobres. Y eso lo vamos a seguir haciendo. Eso no nos lo pueden impedir. Pues ahí está, esto no nos lo pueden impedir, hay una serie de acciones ahí y la decisión que hoy destaca el presidente que se tomó en su momento, pues de no hacer un constituyente como hubiera correspondido si uno se va a la historia de las grandes transformaciones políticas y sociales que ha sufrido el país y en donde dicen no, necesitamos accionarnos con rapidez para ejercer la justicia de otra manera y esto se hizo a partir de todas estas medidas y políticas que en el conjunto pues han beneficiado a una población muy amplia del país. Otra cosa es que sí, porque también lo menciona, si se llevaron a cabo o se impulsaron una serie de medidas, de reformas constitucionales estratégicas. Se impulsaron desde el principio de esta administración y hay que recordar nada más que en la primera parte de la administración, antes de las elecciones intermedias, se contaba con una mayoría calificada que permitió llevar adelante varias de estas reformas constitucionales. No así lo que ha pasado, que hemos venido viendo desde 2021, cuando se consigue nuevamente mayoría, pero no una mayoría calificada, y entonces se han logrado frenar algunas de estas reformas constitucionales ahí en el Congreso. ¿De qué reformas estamos hablando? Vamos a hacer un recuento
pues desde el principio la creación de la Guardia Nacional y más recientemente el hecho de que las Fuerzas Armadas puedan apoyar en tareas de seguridad pública que va a tono pues con toda esta estrategia de seguridad que por una parte va a la atención a las causas y por otra parte va a la coordinación de las fuerzas federales con las fuerzas estatales y locales. Esta parte la destaca el presidente porque además es una cosa que, bueno, ahora vamos a ver los datos de qué resultados ha venido teniendo esta estrategia de seguridad. Por otro lado, destacó el presidente también la revocación de mandato que va de la mano con la consulta popular y aquí hay dos temas que destacar. El hecho de que se pone a disposición de la gente la decisión de si un presidente debe seguir o no debe seguir en su mandato a pesar de haber sido elegido en los primeros, en la fecha, digamos, de cuando se da este cambio de sexenio, ¿no? A la mitad de esta administración ya se aplicó esta nueva ley constitucional de revocación de mandato. No se alcanzó la cantidad de gente que tendría que haber votado para hacerla vinculante y sin embargo ese primer ejercicio reivindica pues una participación, una idea de democracia que incorpora la participación ciudadana, la participación directa en definiciones públicas, una cosa que no se tenía. Esto es también la consulta popular y por lo tanto esta es una de las grandes reformas constitucionales que hoy celebra el presidente que se hayan alcanzado. El quitar el fuero al presidente, ¿no? Esto es algo que también no se tenía, por cierto, que se había impulsado, pues que también fuera a diputados, ¿no? Y eso no lo quisieron, ese es uno de los pollitos que se ha comido el presidente con el Congreso y con legisladores incluso de su propio partido. Esta otra ley que destaca el presidente, que la corrupción se convirtiera en un delito grave. ¿Qué significa esto? Que se incorporó dentro de la lista de aquellos delitos que al considerarse como graves, entonces pasaban a formar parte de los delitos en los que se podía aplicar prisión preventiva oficiosa. Por cierto que la corrupción sí, en donde se dio marcha atrás en las últimas semanas es en el hecho de que se considerara el fraude fiscal como parte de estos delitos, pues que también son de corrupción y que le pudiera ser aplicada la prisión preventiva oficiosa. Ahí se quitó y esta es una de las cosas que forman parte de los reclamos del presidente en el último tiempo con respecto al Poder Judicial y con respecto a la relación del Poder Judicial con el poder económico, ¿no? La reforma al artículo 4 es una de las reformas más importantes que se han tenido si vemos el impacto que ha tenido en términos de la aplicación de programas sociales que se elevaron a rango constitucional, ¿no? Las pensiones para adultos mayores, a discapacitados, las becas para estudiantes y que se garantizara el presupuesto a salud para una salud universal, que se hiciera efectivo el derecho de los mexicanos y de las mexicanas a acceder a una salud pública, gratuita y de calidad. También, otra parte, la reforma al artículo 28 de la Constitución para que se prohibiera, esta es una de las cosas que también ha destacado el presidente, no solo hoy, sino en otros momentos, que se prohibiera la condonación de impuestos. ¿Por qué? Porque esta condonación de impuestos a quien fundamentalmente favorecía, pues era a los grandes empresarios, ¿no? A quienes tenían grandes o tienen grandes ingresos y que no pagaban impuestos. Esto es una cosa que ahora lo que vemos es que ha impactado de una manera importantísima en la cantidad de recursos de los que se dispone en la federación para poder entonces invertir en otros programas sociales, ¿no? Y se les condonaba directamente o se dejaba que hubiera evasión fiscal, eso por la vía ilegal, ¿no? Pero el tema de las factureras, también del que habló también ayer el presidente, pues es uno de los temas que cundió durante los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón y luego también con Peña Nieto, y este tema de la condonación de impuestos que para el presidente fue una de las grandes prioridades y que se impulsó desde una reforma constitucional que ahora pues ha surtido los efectos que ya estamos viendo en términos de recaudación fiscal. Vamos con las que siguen, nos faltan algunas, ¿no? Exacto. Bueno, la consulta popular, ya le decía yo que está relacionada con la de revocación de mandato. El quitar las pensiones a expresidentes es una de las cosas que por ahí se dice que enojó a Vicente Fox.
la reforma laboral, que se quitara el outsourcing, ¿no? Y que se ordenara todo el tema de cómo se pueden hacer las conciliaciones entre trabajadores por la vía, todo un nuevo andamiaje institucional, y que se democratizara, ¿no? Se democratizaran los sindicatos en una cosa que ha sido un proceso doloroso, todavía en curso, y que tiene muchos pendientes porque también ahí hay muchas inercias. Pero bueno, esta reforma laboral también se elevó a rango constitucional, la reforma educativa, que más bien fue dar marcha atrás a aquella reforma educativa que penalizaba, sancionaba, criminalizaba a los maestros, y en donde, bueno, pues este tema se recuperó y se echó para atrás. Y finalmente teníamos ahí al final dos reformas que las tenemos en rojo, pues porque son las dos reformas constitucionales que no pudieron ver la luz en el Congreso porque la oposición se opuso y no se alcanzó una mayoría calificada. La reforma a la ley de la industria eléctrica, la reforma a la ley eléctrica, más bien, que luego hay que recordar que en leyes secundarias sí se hizo una ley de la industria eléctrica con menor alcance, pero que finalmente garantizó lo fundamental con respecto a la protección del recurso, a las garantías, a la Comisión Federal de Electricidad, y a que entre esas garantías existiera, pues que no se validara la práctica del autoabasto con la que empresas eléctricas extranjeras pues se estaban comiendo el mandado prácticamente, ¿no? Y finalmente la ley de la reforma electoral, que como vimos en estos meses pasados y pues en semanas pasadas, esta es la más reciente, pues tampoco alcanzó a lograr la mayoría calificada en el Congreso para que pudiera pasar. Este es uno de los pendientes que dice el presidente, pues ahí quedan y tienen que ser retomados, junto con otra cosa que también comentaba el día de ayer, que ya no se va a alcanzar a hacer en esta administración, pero que espera, y él lo va a poner sobre la mesa, que espera que se haga en siguientes administraciones para continuar con la transformación, que es el de quitar, desmantelar todo este gobierno paralelo que se hizo a través de instituciones autónomas, y que lo que tenían por cometido y lo que tienen por cometido, y un poco lo hemos visto operar en esta administración, pues es generar una camisa de fuerza para que el gobierno no pueda operar. Entonces, bueno, pues estas son fundamentalmente las reformas constitucionales, las que se pudieron hacer, las que se pudieron aprobar, también estas últimas que no se pudieron aprobar, pero que nos hablan de cuáles fueron y cuáles han sido las grandes prioridades de esta administración. Prioridades que han tenido que luchar no solamente en el Congreso con otra visión, con esta disputa de dos visiones, dos modelos de régimen político y económico, sino también en el Poder Judicial en los casos en los que ha llegado hasta allá cada tema. Y bueno, cerrado el tema de la elección de Norma Lucía Piña, pues una de las cosas que quedaron así en el ambiente por la discusión que ha habido en las semanas pasadas, pues es el tema de la ministra Yasmín Esquivel, que era una de las aspirantes y que ayer, por cierto, pues quedó hasta segunda ronda, me parece. El tema del plagio de su tesis, este supuesto plagio que todavía está en suspenso, todavía hay una investigación por parte de la UNAM. Y ayer yo le comentaba en la primera plana del Universal, destacaron que de acuerdo, y aquí lo tengo, de acuerdo con que citaban un documento de la Fiscalía de la Ciudad de México, en donde la Fiscalía decía que la ministra no había plagiado, sino que había sido al revés. Establecían toda una serie de conclusiones en las que al final se llegaba a que no iba a haber un ejercicio de la acción penal en contra del abogado que supuestamente bajo estos términos que cita el Universal ayer en este supuesto documento, este abogado que había plagiado a Yasmín Esquivel. Bueno,
Hoy la Fiscalía, esto lo destaco porque es algo que sucedió en los últimos minutos, la Fiscalía de la Ciudad de México saca un hilo aclaratorio en Twitter en donde lo que dice es que desconoce ese documento que se cita en distintos medios de comunicación, evidentemente uno de ellos, El Universal, en su primera plana del día de ayer, y dice: como mandata la Constitución, el representante social inició una carpeta de investigación al recibir su querella y ha llevado a cabo diversas diligencias. Recibió documentales de la denunciante, que la denunciante exhibió y se encuentra en espera de otras que la quejosa refirió que presentaría posteriormente. No obstante, dada la temporalidad de los hechos y al existir la prescripción, el Ministerio Público, esto ya lo sabíamos, esto sí lo confirma la Fiscalía, el Ministerio Público resolvió el no ejercicio de la acción penal. En cuarto punto dice: esta Fiscalía no se ha pronunciado en ningún momento sobre el tema ni ha hecho pública alguna conclusión en el sentido de que la denunciante fuera víctima de plagio. En ese sentido, la Fiscalía desconoce el documento de tipo comunicado que circula por diferentes medios y redes sociales, donde se hace referencia a nombre de esta institución de supuestas conclusiones sobre la referida denuncia. Ahí hay un desmentido por parte de la Fiscalía General de la Ciudad de México con respecto a las supuestas conclusiones que fueron citadas en distintos medios de comunicación, y ya le digo, del Universal en su primera plana del día de ayer. Sobre esto le preguntaron al presidente a partir de lo que todavía está en suspenso y pues con intencionalidad, y esto es lo que dijo el presidente. A mí lo que me llama la atención es que cuando va a haber una elección salen estos asuntos. Yo padecí de un proceso de desafuero. Cada vez que hay una injusticia así, no me gusta porque es politiquería, ¿no? Que por lo general los que acusan no tienen autoridad moral, dicen plagio. Ojalá y los problemas de México fuesen por plagio. Los problemas de México son por robo, y todos los que dicen plagio o se quedan callados ante los robos o se han quedado callados ante los robos o ante la corrupción. Bueno, sí hay que decir, queda fuera de este inserto que usted escuchó, pero el presidente dice que se haga la investigación, es una investigación que está abierta, y si hay deshonestidad, pues que se hagan las sanciones correspondientes. Sin embargo, aquí lo que destaca, y creo que es lo central fundamentalmente, es pues marcar, señalar la hipocresía de quienes ahora salen a decir sobre que este acto de deshonestidad es tan grave como otras cosas que en realidad han sido profundamente invisibilizadas, ¿no? Y que han sido además avaladas, promovidas por toda esta gente que hoy dice: aquí hubo plagio y esto es muy terrible, ¿no? Y que además sigue siendo tema que uno, pues ya pasó la elección. Todo esto, además, es que la parte también que el presidente destaca, pues es que no nos podemos hacer de la vista gorda con el hecho de que todo esto surgió en el marco de esta elección del Poder Judicial, y que, bueno, ayer quedó zanjado este tema. Otra elección que hubo el día de ayer es el del presidente del tribunal, el nuevo presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. Quedó Guillermo Valls, fue votado, y también se le preguntó sobre esto al presidente, sobre el personaje, específicamente dice: yo no tengo nada que decir al respecto, ¿no? Pero en la nota del proceso y en la pregunta de la reportera el día de hoy, lo que se plantea, y bueno, y las cosas que están pendientes, porque una de las cosas que ve el Tribunal de Justicia Administrativa, pues son casos de corrupción y en la administración pública. Y uno de los casos que ha estado en la prensa, además lo hemos aquí también referido, es el caso de la corrupción en Segalmex. Una corrupción, o sea, un caso de corrupción que ha sido seguido, se han derivado de este caso, pues una investigación penal, hay responsabilidades fincadas, administrativas y penales, se ha devuelto el dinero, en fin, ha habido todo un proceso, como no hemos visto, por cierto, con otros casos de corrupción de administraciones anteriores. Entonces, ahora
se plantea el tema como estos grandes pendientes que ahora enfrentaría el Tribunal de Justicia Administrativa, y esto es lo que dijo el presidente. La pregunta que ella me hace, que tiene que ver con la mala leche de los editores de proceso sobre Segalmex. No son de los temas que están No, pendientes. pero no sé, aquí no nos estamos chupando el dedo. Que viene ahora un tribunal, ¿sí? Y va a descubrir la gran corrupción en el gobierno que tiene que ver con Segalmex y que va a afectar al presidente. No, porque yo no soy corrupto. Entonces, llevo años luchando por mis ideales y lo que considero más importante en mi vida es mi honestidad. ¿Qué me van a hacer con una denuncia de Segalmex? Yo di la instrucción de que se presentara la investigación, la denuncia, y que se fuese a fondo. No le permito la corrupción a nadie, ni a mis familiares. Pues ahí está la respuesta con respecto a este tema del presidente el día de hoy. Y vámonos con otro tema que, para ya cerrar esta sección del kiosco, que ahora ha resultado más larga que de costumbre, que tiene que ver con lo de la fuga, la entrada de un comando armado que provocó la fuga de lo que ya son 30 reos del Cerezo número 3 allá en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Se generó una disputa de ver dónde caía la responsabilidad del hecho de que no se hubiera trasladado a este personaje, el Neto, que es el líder de la banda de los Mexicles y es uno de los que, pues es la razón fundamentalmente, según las indagatorias que se están haciendo, de que se haya dado pues todo este operativo de fuga, ¿no? Entonces, el fiscal general de Chihuahua aseguraba el día de ayer, Roberto Fierro Duarte, que se tenía pensado el traslado de varios reos a penales federales desde días anteriores, que se había pedido por una vía económica, etcétera, y que eso no se había logrado. Un poco como diciendo, el chango está allá en el gobierno federal. Ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dio una respuesta justamente a estas declaraciones con este comunicado que usted puede leer en pantalla. Adán Augusto informa que las autoridades penitenciarias estatales de Chihuahua declararon que han solicitado de manera económica el traslado de indeterminado número de personas privadas de la libertad a penales federales. Este traslado no puede realizarse violando las disposiciones, leyes y acuerdos en la materia, por lo que única y exclusivamente podrá darse si las autoridades del gobierno de Chihuahua lo solicitan de manera oficial y por escrito, dando a conocer la identidad y estatus procesal de estas personas. Es decir, hay una especie de desmentido también por parte del secretario de Gobernación, en donde dice, ¿por qué me estás trasladando la responsabilidad de una cosa pues que no hiciste bien? Y es que hay pues cuestionamientos serios sobre la corrupción que puede haber dentro de las autoridades estatales, tanto de las que se dedican a hacer el cuidado y la administración de los penales del fuero común, como de la Fiscalía y de las autoridades de seguridad pública estatal. ¿Por qué? Pues porque hay varios indicios ahí. Una de las cosas que se encontraban en el penal pues fue una caja de seguridad con una serie de cuestiones que fueron aseguradas, ¿no?, cuando entraron las autoridades federales, pero de lo que habla un poco esto es de que ya había una larga carrera pues de complicidades. Por cierto, hay personas bajo investigación que forman parte de estas autoridades. Entonces, en medio de todo esto, pues el fiscal dice, no, es que nosotros ya lo habíamos querido trasladar, no nos hicieron caso, y Adán Augusto responde esto. Bueno. Con esto, nada más rápido, porque a propósito de este tema, el día de hoy la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, hizo un recuento de los traslados que sí se han generado cuando se dan las condiciones institucionales que se deben atravesar para que esto se dé desde penales del fuero común a penales federales.
Durante esta administración se han efectuado 8.740 movimientos de personas privadas de la libertad de centros estatales a centros federales, 4.058 de los cuales fueron realizados en 2022.